Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar un tanto del deseo mimético. En particular vamos a enfocarnos a hablar sobre René Girard. A mi consideración, uno de los más grandes filósofos que han existido y quizá un tanto subvalorado, ¿no? Entonces, nos toca hablar un poquito de él y sobre todo nos vamos a enfocar en sus argumentos, sus ideas, no tanto en su vida, porque parece ser tradición de cualquier podcast de filosofía que se empieza siempre con la biografía del autor y demás, etcétera. En este caso creo que pues su obra y sus ideas van a hablar por él mismo. De entrada, el argumento o el concepto principal de René Girard es el de deseo mimético. ¿Qué entendemos por mimético? ¿No? Mímesis es algo así, digamos, una traducción muy llana, no muy certera. Vamos a entenderlo como imitación. Es decir, no copia, sino imitación, ¿no? Entonces me parece que esa sería una de las formas más pues cercanas de entender este concepto. Entonces vamos a entender cómo el nuestro deseo, que es lo más profundo de quiénes somos nosotros y la configuración del mismo, viene por imitar. De entrada, René Girard nos dice algo que es muy cierto. Vivir, nuestra vida implica hacer elecciones. Todo el tiempo estamos haciendo elecciones. Es decir, supongamos que tengo que elegir entre un iPhone o un Huawei, ¿no? Y elijo el iPhone porque pues es lo que todo el mundo elige y es más fácil que elija un iPhone cuando todo el mundo lo elige, porque al final del día pues tendemos a imitar esas elecciones. Ahora dirán, no, ¿cómo crees? Pero pues no me alcanza para el iPhone. Bueno, entonces te dije a René Girard. Entonces estás imitando a todos aquellos que no les alcanza para el iPhone, eligen el Huawei y dicen que pues pagan muchísimo menos por más, que puede ser muy real, que realmente se esté pagando menos por más, pero no deja de ser cierto que se está imitando a ese grupo o a esas personalidades que argumentan haber comprado un Huawei porque están comprando más con menos, es decir, están haciendo valer más su dinero. De la misma manera, ¿no? Cuando vamos a comer, pues tengo que elegir entre qué voy a pedir y pues no me dejarán mentir. Cada que entramos a un restaurante, lo primero que hacemos es voltear a ver la mesa de al lado. ¿No? Es decir, yo me enfoco más en ver qué estará pidiendo el de al lado para ver si se me antoja o demás. Y estaré realmente viendo a ver si se me antoja o lo que estaré haciendo es, más que nada, imitar el deseo del salvaje que tengo en la mesa de al lado para decir, pues yo también quiero eso, ¿no? Él pidió los taquitos, no pidió los taquitos al pastor que todo el mundo pide, sino que pidió unos taquitos campechanos. Y a todos nos encantan los tacos campechanos, pues yo imito ese deseo y pido unos tacos campechanos. Por tanto, la pregunta es cómo hacemos nuestras elecciones, porque, vaya, lo importante de aquí es por qué elegimos una cosa en lugar de la otra. ¿Por qué elijo, ya no digamos, una marca de tenis, ¿no? Digamos, unos Mikey o unos Ardidas o unos Pasics, ¿por qué elijo uno en lugar del otro? Porque, digamos, cuando estaba nuestro queridísimo Michael Jordan y promocionaba a los queridísimos Mikey, pues todo el mundo quería ser Michael Jordan y pues usualmente comprábamos tenis Jordan. Hoy en día pues ya no es tanto así, no porque Jordan haya dejado de ser el mejor jugador que ha existido en la historia del baloncesto, eso sin lugar a dudas, sino porque ya digamos estamos imitando ya otros deseos. Quizá los ardidas que usan los reggaetoneros o los pasics de que usan ¿no? Los jugadores de tenis, no lo sé. Es decir, todos tenemos algo que imitar, un deseo, ese deseo, eso que nosotros queremos, viene de imitar algo. Porque si la pregunta fuera si esos tenis satisfacieran nuestras preferencias únicas y los eligiéramos por sus buenas cualidades, es decir, que solamente están hechos para nosotros, pues bad news para los vendedores de marca, porque lo que quieren es que satisfaga no nuestras preferencias únicas, lo que quieren es que satisfaga las preferencias de una gran mayoría. ¿Y cómo los van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Pues buscando que la gran mayoría imite el deseo de querer ser como Michael Jordan, de querer ser como quien ustedes quieran, como el conejo malo, ¿no? Uno de esos salvajes. Es decir, no estamos eligiendo solamente por buenas cualidades. Decimos elegir autónomamente sin injerencia de otros, es decir, aisladamente, pero rara vez hacemos una elección aislada. La gran mayoría de las ocasiones, cuando nosotros elegimos algo, pues no es aislado, sino que
volteamos a ver qué es lo que alguien más está eligiendo. Entonces tenemos ahí a los influencers o a los youtubers que lo que hacen es que mostrarnos algo a imitar. Entonces sale un youtuber que compra un coche de determinadas características y dice que él lo usa para ir de viaje con su familia y te muestra la familia bonita, viajando en el trocón, en la sub, etcétera, que te da el espacio que tú necesitas. Y lo que haces es imaginarte a ti mismo como si fueras ese influencer en esa camioneta con esa familia bonita y dices, claro que sí, a lo mejor y pues obviamente tu familia, pues a lo mejor ni siquiera tienes familia o tienes problemas en la misma, etcétera. Pero lo que quieres es imitar eso, es decir, la camioneta va a ser lo que facilite que pues tengas una buena relación con tu familia, ¿no? Que literalmente no va a pasar. Pero es, digamos, cómo nosotros vamos configurando nuestras elecciones. Nunca elegimos aisladamente. Y René Girard algo tiene muy sensato. Y es que él ha logrado ver con todo su conocimiento amplio un bagaje cultural impresionante de la literatura occidental, no solo occidental, pero en gran manera occidental. Y él se da cuenta que un clásico de la literatura es clásico porque lo que está haciendo es mostrar una capa profunda de nuestra psicología o de nuestra psique. Es decir, de nuestra manera de pensar o de nuestra conducta. En todo personaje principal de la literatura occidental siempre existe un modelo. Es decir, siempre va a existir alguien a quien el protagonista de esa novela o de esa obra occidental admira y que quiere ser como ese modelo. Basta observar, por ejemplo, al Amadís de Gaula, al Amadís de Gaula del Quijote, ¿no? El Quijote lo que quiere ser es ¿cómo? Pues como un caballero andante, ¿no? Entonces lo que él hace es enfocarse en ser como esos caballeros andantes, ya sea Amadís de Gaula, los principales de Flandes, etcétera. Y se la pasa nombrando a caballero andante tras caballero andante que existe, es decir, él también quiere ser como el Miocid. Y no solo como el Miocid, quiere ser inclusive mejor que ellos, pero lo que hace es imitar a imagen y semejanza de los caballeros andantes. Pero René Girard observa algo, que así como los personajes principales siempre siguen un patrón a partir de un modelo, es decir, así como ellos tienen un modelo en las obras de literatura, pues nosotros también. Toda la vida, pues lo que hacemos es tener a lo mejor un cantante favorito, ¿no? En los 50 seguramente todo el mundo se sentía identificado, se vestía, hablaba como los Beatles, ¿no? Como los Beatles, querían ser como John Lennon, como Paul McCartney, etcétera. A lo mejor en mi generación pues les tocó que los chicos de la calle de atrás, ¿no? Los Backstreet Boys. Hoy en día pues como los K-pop o el BTS. Es decir, todo, nunca pasa que no exista alguna generación que todos estén imitando a alguna banda, algún grupo, algún personaje, algún actor, etcétera. Y que no solamente eso, sino que están imitando y a la vez están compitiendo por imitar a esos salvajes. Puede ser una celebridad, puede ser nuestro mejor amigo, puede ser un padre, puede ser un familiar, pero en gran medida siempre estamos imitando algo. Y pensémoslo de esa manera, que el ser humano es la criatura que realmente no sabe qué desear. Cuando nosotros nacemos, pues no sabemos ni qué diablos queremos. Un niño realmente sabe que quiere un helado, o es el hecho de que los papás lo llevan a la heladería y están con la sonrisota y el niño ve que quiere lo que los papás quieren, que los papás quieren que se coma el helado y que tenga mucho placer y entonces se lo empieza a comer y los papás están con toda la sonrisota y el niño se sonríe y ve que tiene que ser algo placentero. Porque la reacción es la esperada. Y entonces imita esa sensación placentera, a lo mejor viendo a los papás también comer el helado. Es realmente que al niño de 5 años le gustan los Beatles o cierto grupo o cierto género de música o grupo de rock, etcétera, o lo que está haciendo es imitar a los deseos del padre. Son las poderosísimas Águilas del América, su partido, su equipo de fútbol favorito, o lo que está haciendo es imitar al papá para ser como él. Por tanto, el ser humano, como no sabe qué diablos desea, voltea hacia los demás para decidirse. Volteo a la mesa de al lado para saber qué ordenar. Volteo al vecino para ver qué troca trae, para ver, pues yo quiero al menos esa, ¿no? Al menos si todo el condominio, todo el lugar donde yo vivo traen subs, pues yo también voy a querer una, ¿no? Es decir, habitualmente deseamos lo que otros desean.
porque imitamos sus deseos. En eso se nos va la vida. ¿Deseamos algo porque somos únicos e irrepetibles o realmente lo que estamos haciendo es imitar los deseos de alguien más? ¿De quién? De ese personaje, de la literatura o de nuestra vida o de nuestra familia que admiramos. Tan es así que inclusive últimamente he estado leyendo Rojo y Negro de Stendhal, pues ¿a quién imitaba Julián Sorel? Pues quería imitar a Napoleón Bonaparte, no era su personaje a seguir, a imitar, etcétera. Por donde le busquemos, ¿no? O sea, inclusive en Los Miserables nos encontramos con Jean Valjean imitando al Señor Bienvenido y el Señor Bienvenido como sacerdote imitando a Cristo, a su imagen y semejanza, y entonces vemos, pues, que de ahí surge, ¿no? ¿Qué es lo que desea de repente Jean Valjean? Pues ser como el Señor Bienvenido, no volver a errar, no volver a ser una mala persona, no robar nunca más. Deseo algo porque alguien más lo desea. Entonces resulta que cuando yo era chaval, la gran mayoría quería tener una Les Paul, ¿no? Porque era la mejor guitarra para mí, por sus cualidades específicas y demás. No, porque todo el mundo lo quería porque Slash en Guns N' Roses o las Pistolas y las Rosas era quien mandaba, ¿no? Era, digamos, la crema de la guitarra. Porque esa guitarra, digamos, era muy bonita, estaban los comerciales, queríamos a imagen y semejanza ser como Slash, a lo mejor hoy lo pensaría más a esta edad, querer ser como ese salvaje, pero era, digamos, lo que todos estábamos imitando, hasta la forma de vestir, con los jeans rotos, el chalequito, el sombrerito mamalón, ¿no? Es decir, teníamos esa fortaleza de imitar porque todos queríamos lo mismo. Hoy en día ya no tengo nunca tuve y no tengo una Les Paul. Y tengo una guitarra que a lo mejor satisface más, según yo, mi forma de tocar, pero inconscientemente, de todas formas, es la guitarra que un guitarrista que yo admiro toca, ¿no? Entonces, de que imité porque no sabía realmente qué deseaba. Aplica para cualquier interacción humana por donde lo veamos, ¿no? Si se fijan, lo que nosotros estamos imitando es por qué las personas pelean. Porque si no imitáramos el deseo, entonces ¿por qué tenemos a la gran mayoría de las personas compitiendo por los mismos trabajos? Porque están imitando estudiar las mismas carreras, quieren los mismos puestos de trabajo en las mismas empresas, en los mismos lugares, etc. Están peleando o compitiendo por el mismo estatus social. Y entonces, ¿qué hacen? Imitar a aquella persona sobre la cual quieren tener su estatus. Entonces, si cierta persona ven que, pues, por ejemplo, está en cierto ámbito laboral, viste de tal manera, tiene tal carro y demás, van a hacer todo el esfuerzo de imitar a esa persona para tener ese estatus social. Pero no solamente una persona en particular, sino la gran mayoría que quiera ese estatus social. Y entonces ahí tienen a toda la bola de emprendedores vistiéndose, ¿no? De tal manera, levantándose temprano, el club de las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque están imitando a alguien que les dijo que eso es lo necesario para adquirir ese estatus. Pero también competimos por las mismas parejas, ¿no? Y entonces eso es divertidísimo, sobre todo cuando alguien que trabaja en una escuela, como yo, ¿no? Como el que habla, esto lo puede ver todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Es que los chavales de preparatoria realmente quieran andar con una chavala en particular, no. De hecho, ves que la gran mayoría de los chavales están compitiendo por las mismas chavalas. A lo mejor y por su forma de ser disfrutarían más una relación con otra de la chavala que está en su salón o con alguien más, etcétera. Pero todos están intentando salir con las mismas, ¿no? Con la misma. Están compitiendo por las mismas parejas. Es decir, realmente cuando dicen, es que ella tiene tal, están eligiendo a esa persona porque, digamos, es realmente la persona indicada para ellos. O están eligiendo a esa persona porque su amigo o su compañero también la elige. Es comiquísimo, ¿no? Pero luego resulta que una amiga, dos muy buenas amigas, ¿no? Me han contado, ¿no? Esto es chisme hipotético, ¿no? Ahí cualquier identificación es meramente hipótesis. Que dos muy buenas amigas, resulta que, pues, una admiraba muchísimo a la otra. Tanto la admiraba que, pues, de repente resulta que estaba enamorada del novio de la mejor amiga. ¿Y qué pasó? Pues terminó andando con el novio de la mejor amiga. Pero al mes o a las semanas terminó cortándolo. Porque ella realmente no estaba enamorada del novio de la mejor amiga. Lo que quería era ser la mejor amiga. ¿Y qué mejor forma
que imitando a la mejor amiga. La imitaban en su forma de vestir, en su forma de hablar, en andar con con ese salvaje, en tener los mismos gustos, etcétera, etcétera. Ahora, si se fijan entonces la competencia, inclusive también en los salvajes, cuando están compitiendo por andar con alguien, es en imitar el deseo. Por tanto, la verdadera competencia no es en ganar el objeto deseado. Las mujeres, las parejas se vuelven objetos de deseo y por tanto se despersonifican. Ya no son esas personas en particular, sino son el objeto del deseo, por lo cual van a competir con una bola de salvajes o de salvajas para obtener ese objeto. Estamos más enamorados del deseo que del objeto deseado, decía Nietzsche, y aquí tiene toda la razón, porque estamos más dispuestos a imitar un deseo que a saber qué es lo que realmente queremos. Si no fuera así, entonces no existirían todas estas personas que son hipercotizadas, ¿no? Tanto como actrices, como actores, como personajes en una escuela, etcétera. Pero no solamente estamos compitiendo por las mismas parejas, sino por las mismas propiedades. Tan fácil es así que por qué la plusvalía aumenta muchísimo en ciertas zonas como la Roma, la Condesa, lo que ustedes quieran, pues porque todos los salvajes de los millennials quieren vivir en esas mismas zonas, y no solo los millennials, pero como se volvieron de moda, todos quieren vivir ahí, se vuelve mucha demanda para tan poca oferta, y entonces suelen competir por esas propiedades, y entonces el precio aumenta, ¿no? Se vuelve más objeto de deseo. Entonces, básicamente, ¿por qué estamos peleando y por qué estamos compitiendo? Por lo mismo que todas las demás personas. No somos únicos, estamos compitiendo por lo mismo. ¿Qué solución tenemos? Aquí René Girard es muy tajante. La imitación es inevitable. Y es inevitable porque ¿cómo aprendemos a tocar un instrumento? Ves al maestro de música, lo imitas y tocas lo mismo que ese maestro tocó. Escuchas digamos, a un maestro que admiras, lo imitas, y pues tocas o hablas sobre lo mismo que ese maestro. La imitación es inevitable, inclusive nuestro lenguaje, ¿de dónde viene? De imitar sonidos particulares para nombrar las cosas, pero viene de la imitación. Por tanto, dice aquí René Girard, nuestra decisión más importante, no se equivoquen, no es en qué escuela estudiar, porque resulta que todos están imitando en qué escuela estudiar. Todos quieren, al menos si quieren copiar cierto estatus, todos se van que a la IB, que a alguna escuela privada, no vamos a nombrar, sino aquí nos van a vetar. Pero piensen en todas las escuelas privadas que ustedes se puedan imaginar, pues si quieren elegir cierta estatus social, van a imitar estudiar en esas universidades. Tampoco dice René Girard nuestra decisión más importante es con quién casarnos, porque estaríamos imitando a lo mejor a nuestro padre que tanto admiramos y vamos a elegir como pareja a alguien que se parezca a nuestra mamá, ¿no? Vaya, y Freud aquí estaría orgullosísimo, ¿no? Por tanto, nuestra decisión más importante no es esa, sino decidir a quién imitar. Porque si yo admiro, por ejemplo, a Jean Valjean, pues entonces tengo a esa figura que va a elegir hacer siempre el bien, buscar cuando tenga hijos o cuando alguien tenga hijos, cuidarlos de esa manera tan impresionante, que la educación es sobremanera relevante. Si alguien elige imitar a Hemingway, pues va a elegir pues, la pasión de vivir el instante, de tener viajes a lugares salvajes, peligrosos, dedicarse a escribir, vivir la vida con pasión. No les recomendaría mucho imitarlo en el hecho de haberse divorciado 9 veces, pero de ahí en fuera, pues, todo un personaje. Por tanto, si se fijan, nuestra decisión es a quién voy a imitar. Porque eligiendo a quién imitar, sé qué consecuencias va a traer esa elección que haya tomado sobre a quién diablos voy a imitar. Y si voy a elegir imitar a lo mejor a mi padre, que tanto admiro, pues nomás a lo mejor habría que tener mucho cuidado en ver, digamos ya por experiencia, las consecuencias o de aquellas cosas que más le critico. Porque entonces tendría que redefinir si realmente quiero imitar a un padre o no. Por tanto, aquí René Girard es muy tajante. Si la naturaleza de nuestro deseo es básicamente mimética o de imitación, por tanto, inevitablemente un objeto va a ser deseado por más de una persona. Eso es, digamos, absolutamente cierto. Y si un objeto es deseado por más de una persona, entonces va a generar cierta rivalidad entre esas personas. Y eso es absolutamente cierto. Supongamos que solo existe una hamburguesa en el mundo. Pues va a ser la hamburguesa más deseada. ¿Y qué van a hacer todas las personas? Competir por esa hamburguesa. Una consecuencia natural de esa rivalidad pues va a ser la agresión, porque si ya no todos vamos a poder acceder a esa hamburguesa, pues vamos a competir cada vez de manera más agresiva. Y dado que
esa agresión también se puede imitar o es un objeto mimético, las agresiones se van a tender a multiplicar miméticamente. Y eso lo podemos observar también en el narcotráfico, ¿no? Resulta que los nuevos, o las personas que quieren llegar a ser narcos, quieren ser como el Chapo, quieren ser como toda esa bola de salvajes. Y entonces, ¿qué hacen? Pues imitarlo. Pero no son los únicos que quieren llegar a ser, como un personaje del narcotráfico. Sino que lo que van a hacer es imitar cada vez más a esos personajes, pero como cada vez va a haber más que van a estar imitando para llegar a ese estatus o a ser ese personaje, entonces tienen que volverse más agresivos. Más agresivos porque si no, no van a demostrar que van a llegar a ser ese personaje del narcotráfico. Y entonces, como eso se va a estar imitando, cada vez la violencia va a aumentar. Y una agresión le va a seguir una secuela de agresiones en mayor número y en mayor intensidad que se va a ir multiplicando progresivamente. Por tanto, la violencia es algo que se imita. Se imita porque todos deseamos las mismas cosas. El origen, y esto es absolutamente relevante para René Girard, el origen de la violencia lo está encontrando en la imitación. En la imitación de que todos deseamos las mismas cosas y entonces vamos a competir y esa competencia tarde que temprano va a derivar en agresiones que a su vez se imitan. Pensemos que estamos, digamos, alrededor de un lago, ¿no? Todos vivimos alrededor de un lago y lo que queremos es vivir todos de la pesca. De repente vemos que alguien vive de la pesca muy bien y entonces lo imitamos y el lago tiene suficientes recursos para que varias personas vivan de la pesca, ¿no? Entonces, varias personas están ahí pescando y demás. Pero supongamos que son ya 10 personas pescando en ese lago y todos pescan más o menos imitándose de 7 de la mañana a 12, 1 del día. Pero de repente alguien dice, si yo me quedo más tiempo a pescar, pues voy a sacar más pescados y entonces voy a obtener mayor ganancia. Y de repente una persona ve que ese que se está quedando a pescar más tiempo, de repente llega con una Cheyenne y sube mayor mercancía y dice, pues yo también quiero la Cheyenne, y lo empieza a imitar y se empieza a quedar más tiempo. Luego otra persona dice, yo no solo quiero la Cheyenne, yo quiero inclusive tener más y más. Y entonces agarra unas redes con una lanchita y empieza a acaparar más recursos. Ya no solo se queda más tiempo, sino que empieza a acaparar más recursos. Y entonces alguien dice, no hombre, qué lanchitas ni qué redes, yo voy a agarrar un buque monumental y voy a pescar todo lo que hay ahí. Y tarde que temprano esto va a conseguir una crisis monumental, en donde ya no hay pescados, o hay muy pocos, y porque no se dejó el tiempo para su reproducción, ya no se puede vivir de la pesca y de lo que queda van a tener que competir más para lo poco que queda. Lo que va a quedar es una serie de violencia inalcanzable, digamos, absurda, por competir por lo que queda. Ante esto, Girard sí nos da una solución, pero eso, bueno, lo vemos ya el siguiente capítulo. Les vamos adelantando que va a tener que ver con el chivo expiatorio, que será de lo que hablemos la siguiente sesión. Que pase usted un buen día.